Bueno, pues muchas gracias por asistir a esta sesión del Seminario de Ecuaciones Diferenciales y Geometría. En esta ocasión tengo el honor de presentar a la doctora Lidia Jiménez Lara, del Departamento de Física de nuestra unidad. Y bueno, nos va a hablar sobre retomando el estudio del sólido sin torcas. Profesora, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias Pues a adelante. ustedes. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí en el Departamento de Matemáticas, tan querido por mí. Bueno, este trabajo que les quiero platicar es un trabajo que tiene más bien una inspiración didáctica para la enseñanza del cuerpo rígido libre de torcas. Lo estudiamos Jaume Gibre y yo. Ay, perdón. Ustedes conocen bien a Jaume, ha venido muchas veces aquí a este departamento y abordamos este problema que es antiquísimo. Es un problema que, que tiene desde Euler y bueno, ha venido pasando por varios otros, como les comentaré, pero es un problema tan antiguo que realmente es difícil hacer algo diferente o algo nuevo en esto. Pero bueno, creemos que este enfoque, si bien no da información nueva, sí nos permite abordarlo de una forma diferente. Lo que vamos a hacer o voy a hacer en esta charla es primero dar una introducción de este problema, una introducción un poquito histórica y plantear cuáles son sus ecuaciones de movimiento y luego una aproximación, una de las dos cosas importantes que hicimos o en lo que nos basamos para hacer algo un poquito diferente, un poco didáctico, fue una dimensionalización del problema. Como sabemos, cuando se hace una dimensionalización en donde quitamos las dimensiones y dejamos solo números, las adimensionalizaciones, cuando están bien hechas, pueden reducir el número de parámetros al mínimo y además a los importantes, a los que realmente interesan estudiar, y es lo que primero voy a hacer. Una vez que hacemos la dimensionalización, vemos que el problema que vamos a abordar, que es el del sólido sin torcas, al realizar esta dimensionalización, lo que originalmente era un elipsoide de energía y una esfera de momento angular, se nos vuelve con esta dimensionalización interesante un hiperboloide. Y entonces estudiamos la geometría que tiene el hiperboloide y cómo cambia en función de un parámetro que es el parámetro que mide la asimetría del cuerpo rígido que vamos a estudiar y el parámetro, digamos, que mide energía y momento angular. Después vamos a ver cómo se resuelve este problema explícitamente. Bueno, no lo dije, pero si bien el problema es libre de torcas, lo interesante es que es el problema asimétrico, que es digamos, el un poquito más difícil, porque los que son simétricos tienen soluciones circulares y el que es totalmente esférico, pues es muy trivial su solución. Entonces, realmente lo que queremos es estudiar
el cuerpo rígido asimétrico sin torcas. Voy a comentar brevemente cuál es la solución explícita en la variable tiempo, entre comillas, pero en realidad es un tiempo ya dimensionado. O sea, ya no tiene dimensiones de tiempo. Y vamos a ver quién es este parámetro. Pero no es ella la que me interesa, sino estudiar la solución analítica de la trayectoria, lo que le llamamos los físicos la trayectoria. ¿Por dónde pasa la solución? No parametrizada tanto en el tiempo, sino una coordenada en función de otra. Voy a mostrar que para esta parametrización vamos a utilizar una reducción a con coordenadas cilíndricas que permiten la separación de la ecuación diferencial. Después, ya que la estudiamos, vemos cuáles son las soluciones explícitamente, ya que permiten la integración en términos de funciones trigonométricas. Y después vemos los casos frontera, lo que vienen a ser los casos límite, que son las separatrices. Finalmente, hacemos un resumen de qué es lo que hemos visto. Bueno, entonces, quien se interesó muchísimo en este trabajo de estudiar un sólido rígido fue Euler, en este trabajo que lo presentó en 1736. Él estaba muy interesado en el estudio de la dinámica de los barcos. Entonces, le llevó muchos años, o sea, los trabajos de Euler son larguísimos. Le tomó muchísimos años este trabajo. Y además tenía unas expresiones enormes, o sea, eso estaba muy inmanejable. Pero luego Segner, en el 1755, muestra que puede escoger 3 ejes principales en donde la matriz de inercia se escribía de una forma mucho más simple. Y eso reduce muchísimo las ecuacionzotas que trabajaba Euler. Después publica Euler este trabajo, son 2 volúmenes muy grandes, en donde ya utiliza los resultados de Segner y introduce los ángulos de Euler, que ahora le llamamos, y además estudia este problema que estamos abordando, sin, claro, dar la solución como la conocemos ahora, pero ya empieza a tener un buen avance. Después, en el 1851, Poinsot hizo una construcción geométrica con el hiperboloide que les voy a mostrar más adelante. No, el elipsoide de energía. Y hace una construcción geométrica con lo que se llama la apóloda y la herpóloda. Después, Rueb, en su tesis doctoral, fue la primera vez que se da la solución del problema del cuerpo libre de torcas, del sólido libre de torcas, y ya empieza a introducir lo que van a ser las funciones que después Jacobi las va a introducir como las funciones elípticas de Jacobi, que es cómo se da la solución del cuerpo rígido libre de torcas. La solución, sabemos, son funciones elípticas de Jacobi.
Bueno, entonces déjenme mostrarles cuáles son sus ecuaciones de movimiento. Es un sólido. Sólido quiere decir que la distancia entre sus sólido rígido significa que la distancia entre cualesquiera dos de sus partículas siempre es constante. Entonces, las ecuaciones de Newton nos dicen que simplemente la torca debe ser la derivada del momento angular, pero como no hay torca, entonces el momento angular debería de ser constante. Este J es constante. Y sí, en el sistema inercial, esas son las ecuaciones de Newton. Pero lo interesante es verlo en el sistema del cuerpo rígido. No necesariamente debe ser libre de fuerzas. Puede haber un campo homogéneo, de manera que la torca neta sobre todo el cuerpo sea cero. Entonces, lo que vamos a estudiar es el caso en que la torca neta es cero. Y entonces el momento angular del sistema debe de ser constante. Si llamamos R, así esta que está aquí un poco caligráfica, a la matriz de rotación que nos pasa del sistema de ejes principales que le vamos a meter al cuerpo rígido, ¿qué son estos? El sistema de ejes principales es un sistema coordenado que le vamos a anclar al cuerpo rígido, en donde la matriz de inercia es diagonal. Esos son los ejes principales. Y claro, pues es que es donde las ecuaciones se van a simplificar mucho más. Entonces, escribimos este mismo vector como la rotación de un vector n visto en el sistema del anclado al cuerpo rígido, el de ejes principales. Igualmente le llamamos, este va a ser cero, por lo tanto n es cero, porque r es ortogonal. Y j, que es constante, debe ser la rotación de un vector L. Pero si bien j es constante, L no lo es. Sí sabemos que su magnitud, hoy, como la relación entre L y J es una matriz de rotación, y las matrices de rotación conservan la norma, entonces la norma de este vector sí que debe ser constante, que es la misma que la de J. Entonces, lo que sí sabemos es que este L tiene norma constante y que esta N es cero. Entonces, lo que hacemos es sustituir justamente estas, T es la rotación de N y J es la rotación de L, y escribimos esta misma ecuación en el sistema que rota. Eso se llaman ecuaciones de Euler. Si N no fuera cero, aquí tendríamos justamente la N, la torca, pero vista en el sistema que está rotando. Como no hubo torcas, pues se reduce a esta ecuación que es, desde luego hubo que calcular la derivada de J, que es un producto, entonces la derivada del primero por el segundo más el primero, la rotación por la derivada del segundo. Y entonces nos queda justo esta ecuación, porque la derivada, esta matriz R punto, es justamente esta omega cruz con una R. Bueno, son las ecuaciones, es una ecuación vectorial que son las que tenemos que resolver.
A omega se le llama la velocidad angular y tiene la dirección del eje instantáneo de rotación del sólido. Aquí está escrito cómo calcular R punto, es R de omega cruz. Y ahora, como el momento angular es la matriz de inercia por la velocidad angular, en vez de escribir esta ecuación con omega, la vamos a escribir utilizando I-1 aquí, la sustituimos y pasamos esto a la derecha y nos queda esta ecuación, que son las mismas, son las ecuaciones de Euler de un sólido rígido libre de torques. Esa es la ecuación que queremos resolver. Fíjense que si el cuerpo rígido fuera totalmente esférico, ese que todos los momentos de inercia son iguales, entonces I sería un múltiplo de la identidad y entonces nos quedaría L cruz L, que es 0, y el momento angular debería de ser constante. Y si este es constante y este también, la matriz R también. O sea, solamente difieren por una matriz constante, que no tiene dinámica. Bueno, su dinámica es constante, es trivial. Ay, perdón por mi tos, es que apenas tuve COVID y pero no quería yo cancelar el seminario. Y entonces, cuando tenemos este caso, el completamente esférico, creo que le puse simétrico, no, debe decir el esférico, se llama esférico. Pues todo es constante. Pero quitando ese caso, porque vamos a ver que la dimensionalización que vamos a hacer necesita que no sea esférico. Necesito que cuando mucho sea simétrico. ¿Qué quiere decir? No sé si conocen esta terminología, yo creo que sí. Esférico es que los 3 momentos de inercia son iguales. Simétrico es que 2 son iguales y 1 diferente. Y asimétrico es los 3 son diferentes. Esa es la terminología que se usa. Pero más que resolver directamente las ecuaciones de Euler, vamos a estar trabajando mucho, que sí, también vamos a tomar las ecuaciones de Euler, pero observen que como no hay torcas, no hay, digamos, un potencial, pues, podemos escribir la energía como solamente la cinética, que es un medio de L y menos 1L. O se puede escribir también con las omegas, ¿no? Un medio de omega por I por la omega. O sea, pero preferimos usar I menos 1, la inversa. Este número debe ser constante, es la energía del sólido rígido y debe ser constante. Entonces, esto que tenemos aquí, que es constante, nos está describiendo un elipsoide. L1, L2 y L3 deben de, como es igual a esta constante, deben de estar en un elipsoide que es el elipsoide de inercia, se llama. El elipsoide de energía, perdón, elipsoide de energía. Y ya habíamos dicho que L cuadrado era constante. Quiere decir que esta L, que es también constante, que es el valor de J cuadrada, esto describe una esfera. El elipsoide de energía, si dividimos entre E, pues tiene estos semiejes.
raíz de 12i1, 12i2, 12i3, y la esfera de momento angular tiene radio L. Entonces, si existe una solución, deberían de intersectarse estos dos lugares geométricos, que es el elipsoide de energía y la esfera. El elipsoide, como en general estoy suponiendo 3 valores de I, del momento de inercia, el I1, el I2 y el I3, entonces debería de cumplirse que el radio de la esfera, este radio al cuadrado, esté entre estos valores, que son, aquí voy a poner el I mínimo y el I máximo, que son los semiejes del elipsoide de energía, en donde debe darse la intersección. Si no, no existe esa intersección y no existe el lugar geométrico donde vivan el momento angular L. Entonces, fíjense que es importante esta cantidad. 2 veces la energía entre el momento angular al cuadrado debe de vivir entre los valores del inverso del mínimo y el máximo momento de inercia. Y por cierto, esta E entre L cuadrada tiene dimensiones de inverso del momento de inercia. Y eso conviene recordarlo, porque después, cuando hacemos la dimensionalización, justamente usamos que eso tiene esas dimensiones. Entonces, aquí viene la dimensionalización. Esta forma de adimensionar está tomada principalmente del libro de dinámica de rotaciones de Eduardo Pini. ¿Qué es lo que se hace? Primero, consideramos un vector unitario en la dirección del momento angular, de manera que a L, vector, lo dividimos entre su magnitud y obtenemos un vector unitario. Ahora la esfera donde se va a mover el momento angular es unitaria. Luego, vamos a ver cómo hacer la dimensionalización de esta parte que es el elipsoide de energía. Si I-1 tiene esta traza, que es la suma de los elementos de la diagonal de la I-1, vamos a escribirla en términos de sus representaciones irreducibles. Eso lo hacemos introduciendo o definiendo este término, 1/3 de la traza de esta I-1 por L cuadrada. Y luego más este factor que trae estos inversos de los momentos de inercia menos este término que es constante, 1/3 de la traza de I-1, pero por cada uno de estos términos por el LI cuadrada. Aquí le podemos llamar a esto la traza T. Bueno, es 1/3 de la traza, siendo rigurosos. 1/3 de la traza por L cuadrada, y este término de aquí vamos a llamarle a veces EI, porque depende del índice I. Y entonces, es decir, este coeficiente que está aquí, le estamos llamando A por EI. Estamos queriendo escribir esto en la forma de algo que trae a L cuadrado por la traza, y la otra parte, que vean que si sumamos, bueno, antes de hacer la suma, observen que esta es una traza, esta tiene dimensiones de inverso de inercia. Este A también va a tener esas
dimensiones. Ay, a ver. ¿Está? Y estos números e y van a ser adimensionales, o sea, a tiene estas dimensiones que están en el lado izquierdo. Y si hacemos la suma de esos términos, aquí estaba, si sumamos esto, que está aquí, nos queda 1 entre y1, 1 entre y2, 1 entre y3, que es esto que tenemos aquí, menos, y cada vez nos mete este término t menos t menos t, menos 3 veces la traza, y lo interesante es que ahora estos EIs tienen traza, la suma de EIs tienen el valor 0. Entonces, ahora vamos a trabajar, en vez de la matriz I menos 1, vamos a trabajar con esta matriz E. Aquí están codificados, ya quedó claro, los inversos. Noten que van al revés. 1 entre I está relacionado con el parámetro EI. Estos se van a llamar los parámetros de inercia. No son momentos de inercia, son inversos siempre. Pero tienen la gracia de que su suma siempre es 0. O sea que a fuerza debe de haber alguno negativo. Pueden haber 2 positivos y 1 negativo, o 2 negativos y 1 positivo, pero eso sí, que su suma va a ser 0. Y bueno, y por cierto que si uno de estos es 0, no quiere decir que este lado izquierdo, que el momento de inercia me esté dando infinito, por ejemplo, no. Es siempre menos esta t lo que da 0. Ok, entonces, ahora voy a trabajar con esta matriz E, que es así que tiene traza 0. Y si elegimos adecuadamente este A, entonces eso nos impone una condición sobre la suma de estas diferencias de inversos. Aquí me salté un poquito de detalle. Se puede ver, por ejemplo, en el libro de Piña, o bueno, ahí yo siento que ahí está bastante bien explicado. Y se tiene que la suma de con esta elección, que no es la única, hay otras elecciones, pero con esta elección de este parámetro a cuadrado, se logra que la suma de sus cuadrados sea 3 medios. Esto me define una esfera, aquí está su radio al cuadrado, y esto me define un plano. Lo que antes tenía yo como 3 momentos de inercia, les estoy imponiendo 2 ecuaciones, que es vivir en este plano, que es perpendicular al vector 1, 1, 1 en el espacio de parámetros, y que vivan en esta esfera. Y la intersección de ellos dos, ahí está ahí viven estos 3. Pero entonces ya solo, como son 2 ecuaciones, yo ya solo necesito un parámetro para describir a los 3 momentos, que no son los momentos, son los parámetros de inercia. Van como los inversos de los momentos de inercia. Y entonces vamos a utilizar lo que se llama el parámetro de asimetría kappa para parametrizar a estos 3. Con esta forma se puede verificar rápidamente que su suma da 0 y que los cuadrados dan 3 medios. O sea, esta parametrización está de acuerdo con la intersección de la esfera y el plano. Y apenas llevamos
lo que estamos queriendo es haber introducido este E1, E2 y E3, pero nuestro, ¿cómo se llamaba? Elipsoide de energía eh, que dependía de esta E, si ahora defino, ¿se acuerdan que este tenía dimensiones de inverso de momento de inercia? También la traza, también es inverso de momento de inercia. Y entonces, la mismita definición que usamos para los, ¿dónde quedó? Aquí. Esta misma definición la usamos para definir un parámetro E0. O sea, queda súper bien acomodada la dimensionalización, así. Y entonces, en vez de tener en el lado derecho la energía, nos queda esta ecuación. Ya está todo adimensionado. Es E1, U1 cuadrada, E2 más E2, U2 cuadrada, más E3, U3 cuadrada, es E0. Y la otra ecuación, que era la esfera de momento angular, ahora es unitaria. Y tanto U1, U2, U3 son sin dimensiones. Recuerdan que dividimos el momento angular entre su magnitud y entonces ya tengo todo aquí. Nada de esto tiene dimensiones, son números puros. Y las ecuaciones de Euler se escriben, pues aquí está el producto cruz que teníamos y aquí la derivada del momento angular, pero ahora visto, me faltó comentar que el tiempo también se tiene que adimensionar y se escoge que t por momento angular por ese parámetro a sea el nuevo tau. Este tau no tiene ya dimensiones y ahora vamos a derivar respecto de ese tau y estas son las ecuaciones de Euler adimensionadas. Bueno, aquí estamos dibujando esos parámetros de inercia que decíamos que ahora siempre debe de haber, en su suma siempre dan cero. Aquí estamos moviendo K, el parámetro de asimetría, y van cambiando E1, E2 y E3. Lo que es el equivalente a aquella ecuación de que el E0 estuviera entre los mínimos y máximos, aquella expresión que teníamos para sí intersección, es esta que está aquí. Entonces, E0 debe de estar aquí en medio. Si yo tomo un valor, por ejemplo, K igual a 0, entonces este que es E3, el azul, el verde que es E2, son iguales cuando K es 0. Y E1 vale 1. Estos dos valen menos un medio, de manera que su suma da 0. Claro, pues sí, es que se parametrizó así. Una cosa interesante de esto es que de los 5 parámetros originales que teníamos, que eran los 3 momentos de inercia, energía y momento angular en magnitud, ahora tenemos 2, que es K, que me describe los 3 EI, E1, E2 y E3. Los 3 Es solo dependen de este parámetro K, que va entre 0 y 2pi, que es el que está parametrizando la intersección de la esfera esa y el plano. Ahí está K. Y entonces, un solo parámetro para los 3 es. Y el E0, que es donde está metido en un solo parámetro, E0, el valor de energía entre momento angular, sí, también por 2, como era, menos T,
traza, que era un tercio de la traza, era el E0. Y debe de estar E0 entre estos. A ver, observamos que hay ciertos valores donde se vuelve simétrico, que son en pitercios, en 0 pitercios, 2 pitercios, etcétera. Son todos los múltiplos de pitercios, son todos los valores en donde el sólido es simétrico. Y tenemos otros también interesantes, que es en este pi sextos, en donde uno de los es se anula y los otros dos toman valores opuestos, aquí este valor y este son opuestos de signo, uno de ellos es 0, y estos son los sólidos más asimétricos que podemos tener. Y noten ustedes que aquí tenemos todas las permutaciones posibles en donde E1 es el mayor, luego es un intermedio, luego se vuelve el menor, luego es intermedio y otra vez es mayor. Y así con cada uno de ellos. Entonces, estos son los valores de los sólidos más asimétricos, aquellos donde alguno de ellos toma un valor 0. Y observamos que si tenemos un sólido simétrico, entonces, por ejemplo, el EJ y el EK son iguales, entonces, como aparecen en la ecuación de Euler como coeficiente, entonces el otro, el I, digamos, su derivada debe ser 0 porque siempre están las restas de uno E con el otro. Y si este es 0, quiere decir que él es constante. Y aquí me va a aparecer el mismo que acá, salvo un signo. Y esto pues tiene soluciones en términos de funciones circulares. O sea, los sólidos simétricos se resuelven en términos de funciones circulares. Pero no son, digamos, los que más nos están interesando. En realidad, les digo, lo interesante es que estamos estudiando un sólido asimétrico. Esta es la ecuación que ahora tenemos y como deben tener al menos uno de ellos un signo y el otro, pueden haber dos positivos, un negativo o dos negativos, un positivo. Y E0 puede ser positivo y negativo también, positivo y negativo, pero siempre entre el mínimo y el máximo. Entonces lo que queremos es estudiar esta geometría y claro, va a depender de quién es K, el que decide cuánto valen estos tres y quién es E0. Entonces, y la esfera unitaria. Entonces la solución tiene que vivir en la intersección de estas dos superficies de nivel y vemos que hay un caso especial en que si E es 0, esta es 0, entonces esta de acá es un cono o son planos intersectándose. Sí, a ver, ¿se fue? O sea, esto se vuelve casi un problemita de geometría analítica, de ver qué es esa superficie E. Y entonces, decíamos, si por ejemplo esta E es 0 y K no es ni los simétricos ni los más asimétricos, o sea, ninguno de ellos es 0, ni hay dos iguales, entonces esta E es un cono elíptico, pero si hay dos iguales, el cono resulta circular. Y si uno de ellos es 0,
y además es cero, entonces son dos planos que se están intersectando. O sea, nada más tiene uno que hacer cuál es la geometría analítica, digamos, de esto. Pero si E no es cero, podemos dividir entre ella y la geometría viene dada por esto, que en general es un hiperboloide o pudiera ser un cilindro. Es un cilindro si alguna de ellas es cero, que es el caso de los asimétricos, en donde algún E, por ejemplo este de en medio, es cero. Y entonces esto resulta ser un cilindro. Bueno, ahorita les voy a mostrar, a ver, déjenme ver. Sí, antes de pasar a la solución explícita de la trayectoria, aquí les muestro, por ejemplo, para acá, ahí es cero, vamos moviendo el valor de K. Vamos moviendo el valor de K y vean cómo el hiperboloide, que es de dos hojas, cuando estamos pasando por el caso más asimétrico, que es pi sextos, tenemos los planos que decíamos que es, y la solución debe ser justo la intersección de estos planos y la esfera unitaria. Ok, seguimos aumentando y vean cómo va cambiando. Una ventaja de esto es que podemos pasar continuamente con K por todas las geometrías que tiene el cuerpo rígido en forma continua. Bueno, y ahora se me fue. Aquí está. Estábamos viendo este. Veo. Ahí está. Ah, miren que como, sí, la E0 está en cero, uno de los parámetros, digo, el E0, el valor del parámetro de energía entre momento angular al cuadrado, S es cero, lo estamos poniendo aquí, y habíamos analizado que se tiene un cono, y efectivamente vean cómo siempre tenemos aquí un cono. Uy. Ahí están los planos y luego volvemos a tener cono, los planos. Y la intersección va siendo la solución. Bueno, si movemos la energía ahí, por ejemplo, siempre debe de estar entre los valores de estas es. Si la saco, deja de haber intersección entre, déjenme subirle, ahí. No hay solución ahí. Apenitas parece estarse tocando. Ah, es que estoy hasta acá. Sí, se está tocando tangencialmente y hay un puntito aquí. Pero voy a bajar acá y ahí deja de haber intersección. Bueno, pero entonces ya tenemos cómo estudiar esto con dos parámetros que son E0 y K. Y la solución de las ecuaciones de Euler se puede escribir en términos, ya ahora en estos variables adimensionales, y pues son funciones elípticas de Jacobi. Este alfa, para un
uno de los casos donde el ordenamiento es este. Por ejemplo, puede escribirse en términos tau, es el tiempo adimensional, es una constante extra, y la solución depende de funciones elípticas de Jacobi. Y eso no le gustaba a Jauma, decía, ¿qué soluciones tan feas? No le gustaban a Jauma, dice, vamos a encontrar mejor, vamos a hacer un estudio donde no veamos la dependencia en T, en el tiempo. Es lo que los físicos llamamos, veamos la solución de la trayectoria. No porque esto no sea cierto, o sea, claro, son las funciones elípticas de Jacobi que son la solución del problema, no hay novedad alguna. Se han escrito en variables adimensionales. Aquí tenemos las ecuaciones de Euler adimensionales, que son las que si uno resuelve da lo que está ahí atrás, dependiendo del ordenamiento, porque claro, según sea el orden, pues es como tenemos que escoger los argumentos, etc. Por simplicidad, déjenme llamarle a estas restas, son las de Euler aquí. Aquí está el producto cruz del U con estas, ahora estos parámetros E adimensionales, que me aparecen entonces las restas 3 menos 2 para 1, 1 menos 3 para 2 y 2 menos 1 para el 3. Son las que les había mostrado anteriormente. Un poquito por simplicidad le voy a llamar ABC a estas restas, o en términos de ese parámetro K, pues quedan escritas así. Siempre a un solo parámetro describe todo, sus restas, sus valores, etc. Ok. Y la idea que se tiene para resolver esto de otra forma es, vamos a introducir coordenadas cilíndricas, U1, digamos, R y psi. U1 quiere decir con el eje cilíndrico en la dirección 1, mientras que en la dirección 2 y 3 tenemos pues, las típicas, como si fueran polares, ¿no? U2 y U3. Cuando uno hace eso y pasa las ecuaciones que teníamos a estas ecuaciones diferenciales en R, psi y U1, que son mis nuevas ecuaciones, en vez de U1, U2 y U3, se obtienen estas ecuaciones diferenciales. Y se debe, la condición de esfera unitaria es esta, y además R cuadrada, esta que está aquí, debe de ser la suma de U2 cuadrado más U3 cuadrado. Y aquí viene lo que quería hacer Jauma, me dice, vamos a eliminar el tiempo y a meter a psi como la variable independiente. Quiere decir que dividimos las ecuaciones diferenciales entre psi punto y obtenemos ahora estas ecuaciones, es una derivada de R, pero en psi, como función de psi, y U1 de psi. O sea, dividiendo entre la psi punto que teníamos y con eso, aquí está. Esta R punto entre psi punto y U1 punto entre psi punto dan estas derivadas. Y entonces quedan estas ecuaciones. Ahora, pues claro, funciones de psi, que es la variable independiente, es la que hemos dejado. Como si pasáramos a psi como la variable que va a parametrizar, pero claro, hemos perdido al tiempo. Es lo que llamamos los físicos la ecuación de la trayectoria función de psi. Muy bien. Para que estas ecuaciones estén bien definidas, tenemos que suponer que U1 no es 0 para que esto esté bien y vamos a asumir
para que esto nunca dé 0, que C y B tengan signos diferentes. Entonces, vemos que cuando R0 vamos a tener los puntos críticos y vamos a tener estas soluciones que son separatrices, que bueno, ya hablaré un poquito más adelante. Entonces, eso es lo que hicimos, cambiar a ecuaciones de trayectoria. Lo interesante es que esta ecuación, fíjense, esta que tenemos aquí, R', ajá, sí. Esta que está aquí está separada, porque R solo depende de R y de psi, y podemos integrarla. Se integra. Cuando ya la tengo, la podría sustituir acá y obtener quién es U1. Pero no es necesario porque teníamos las ecuaciones estas de que si yo ya tengo a R resuelta, pues U1 es la raíz cuadrada de 1 menos R cuadrada. Si ya resolví a R de psi, psi es la variable cilíndrica alrededor del eje 1, el eje 1. Y entonces, pues eso es lo que hicimos, resolvamos y obtuvimos quién era R de psi. Y ya lo único que nos fijamos es ver qué significa que B y C tengan signos diferentes para que la solución esté bien definida, que nunca pase por 0 el denominador. Y entonces, cuando nos regresamos a ver la definición de quién era B, era una resta de S y C también, y no los quiero aburrir, pero a lo que nos lleva es a que K debe de estar entre 2 pi-tercios y 4 pi-tercios, o entre menos pi-tercios y pi-tercios. Déjenme ver si aquí debo. Uy, aquí está. Era que la debería yo de tener entre 2 pi-tercios y 4 pi-tercios, o sea, en este pedacito, o entre menos pi-tercios, que aquí está, que es 5 pi-tercios. Este es menos pi-tercios y aquí está pi-tercios. Entonces, lo que quería decir es, muévete en esas partes que están ahí. Y luego, y claro, uno debe ser simplemente esta raíz. Que esto es lo que como que le encantaba a Jaume, y ya después lo he pensado y les hago un comentario acerca de por qué deberían de quedar funciones trigonométricas. Porque él decía, bueno, ¿por qué meternos con funciones tan complicadas si esto se puede describir de una forma mucho más sencilla, con trigonométricas? Entonces, pues aquí está ya la solución. Aquí hay una constante de integración h que cuando se calcula, tampoco quiero aburrirlos, pero simplemente es la resta entre E0 y el E1 mismo que escogimos como el eje U1. Cuando escojo el eje U2 como el eje cilíndrico, esta H queda E0 menos el otro E2 y E0 menos E3. Así resultan. Solamente les voy a describir un caso porque evidentemente pues son tres casos. Y luego lo que hacemos es calcular cuánto vale R, que ya la tenemos resuelta, cuando psi es 0. Y resulta este E0 menos E1 entre su cuadrado entre E2 menos E1. Y luego, cuando R en psi igual a pi medios, resultan estos valores.
que por cierto, no sé si recuerden las soluciones en términos de, eh, la solución en términos de T, siempre tenía estas diferencias, E0 menos E1 y E2 menos E1, o sea, siempre un EI menos un EJ y pues aquí también salen justamente estas, pero aquí tenemos una interpretación geométrica de quién es R0, quiénes son estos cocientes de restas, que por cierto, aquí tengo esencialmente el inverso del momento de inercia menos una constante, la traza, un tercio de la traza, ¿no? Pero en todos, aquí es este menos este, el un tercio de la traza se va, porque cualquier resta de son restas de inversos del momento de inercia. Los dos traen la traza esa, el tercio de la traza. Ok. Y o sea, esto de aquí son esencialmente diferencias entre inversos de momento de inercia. Ahí está. Pero además estamos viendo quiénes son estos cocientes que aparecen en las soluciones, tanto aquellas que se tenían de T, como ahora que obtuvimos estas soluciones, las evaluamos en cero, nos dieron estas cosas, la raíz y uno entre esta expresión. Pero aparece cosenos y la raíz de. Cuando evaluamos en sí igual a 0, vemos que los valores que toman U1, U2 y U3 son estos cocientes que habíamos dicho en este caso que dependía estábamos en ciertos valores del parámetro de asimetría que tenía que estar en dos regiones que tenían que ver con el color rojito. A ver, déjenme ver, creo que por aquí estaba. Estábamos de aquí a acá o de acá a acá. Y ya una vez escribiendo las soluciones, uno observa que dependiendo si estamos en una acá o en la otra, es que el E1, lo que está pasando es que el E1 o es el más grande de los tres o es el menor de los tres. Aquí estaba el dibujito, aquí está. En este intervalo que dijimos desde que viene de acá atrás, desde aquí hasta acá, el E1 siempre es el mayor o el menor y los otros son intermedios, pero además cambian. Aquí el intermedio es el E3 y aquí el intermedio es el E2. Y lo que uno observa en esta solución es que para que sí existan estas cosas, se necesita que los valores del E intermedio sean justamente no te puedes pasar para acá porque entonces esas raíces que calculamos se volverían complejas. O sea, en este dibujo estoy resumiendo todas las geometrías que puede tener la solución para la trayectoria del sólido rígido asimétrico. Y aquí tenemos un caso, aquí tenemos otro. Solo difieren, ¿en qué difieren, por ejemplo, este y este? Estamos moviéndonos de menos pi tercios hasta pi tercios, de aquí hasta acá. Los dos tienen el máximo E1, pero en este intervalo el intermedio es el azul, que es E3, mientras que en este intervalo el intermedio es el verde. Y no me debo salir de esta región roja para ese caso que estudiamos, que fue el caso 1. Entonces,
se vuelven varios casos, no los aburro con eso, pero aquí está compendiado toda la geometría que debe de tenerse. Conforme movemos K, aquí E1 deja de ser el mayor y ahora es E2 el que es mayor. Pero entonces puedo tener este caso o este de acá, en donde el intermedio es este rojo o el azul, y entonces no me puedo pasar a este lado. Este se estudia de una forma muy parecida a la que está acá, así como este se estudió de una forma muy parecida a la que está acá. En realidad estos son como grupos discretos que ustedes les llaman los grupos diédricos. Son simetrías diédricas que tienen que ver con las eh, permutaciones de los es, en donde uno es el mayor, luego va a ser otro y luego va a ser otro. O uno es el menor, luego va a ser otro y luego va a ser otro. Bueno, ya nada más faltaría estudiar los casos límite. Bueno, desde luego que aquí, cuando estamos pasando por este valor, aquí estos dos son iguales y entonces es uno simétrico. Y esa simetría permite que pasemos de este intermedio a este otro de forma continua. Este paso por este valor simétrico donde uno y el otro son idénticos nos permite pasar continuamente a que el intermedio sea, el intermedio te da lo mismo, llámale el que quieras, pero si te mueves para acá, en K, el intermedio se decanta a E2, mientras que si te mueves a la derecha, o sea, aumenta K, el intermedio se vuelve el E1. Entonces, el paso por estos requiere esta simetría para que luego al pasar a la asimetría sea continua. Ok. Ah, seguimos viendo solo un caso. Los otros son permutaciones de este. Y en este caso, si E0 toma el valor de alguno de los parámetros estos de inercia, es de los EIs, estamos justo en la fronterita. ¿Se acuerdan cómo estaban las soluciones? Aquí está. Sí. Por ejemplo, todos traen en el numerador al E0, E0 menos alguien, ¿no? Bueno, pues si el E0 es igual al E2, estamos tomando el valor del E intermedio en E0. Entonces, este término es 0 y ¿cuál era? A ver, déjenme ver. Creo que nada más es ese. Bueno, este es 0. En esos casos, cuando el E0 toma alguno de los valores de estos es, ya sea por acá o por el intermedio, entonces tenemos sobre todo estos intermedios, son los que se llaman los casos separatrices, porque nos dividen este tipo de soluciones que tenemos, todas ellas encontradas con una misma ecuación, de estas que tienen otra ecuación, de estas y de estas. Esta parte, cuando E0 toma estos valores, tienen que estudiarse por separado y nos dan justamente las soluciones separatrices, en donde aquí escribimos, por ejemplo, para este caso, cómo quedan esas soluciones. Por ejemplo, para este primer caso, si E0 es igual al E3, que era uno de los intermedios, podría ser o E3 o E2. Entonces, R toma esta solución y si estamos justo en el
0 o el pi, que era el simétrico. Entonces, tenemos que E0 es igual a ambos, E2 y E3, y el R vale 1. Ok, estos conjuntos separatrices son semicírculos en donde la intersección del E0 con la esfera da 4 semicírculos y estamos pasando por los conjuntos separatrices. Cuando aquí sí lo anoté, cuando E0 tiende al intermedio, entonces obtenemos 4 separatrices. Bueno, creo que ya me pasé un muchito. Les iba yo a mostrar las simulaciones de cómo verdaderamente se van viendo los círculos y eso, pero perdón, ya me pasé mucho. Ay, me hubieran avisado. No, empezamos tarde también. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Pero en conclusión, lo que hicimos fue, primero, meter una adimensionalización que es muy afortunada porque de 5 parámetros se pasan a 2 y ahora tengo ecuaciones todas con puros números. Si bien tienen relación con energía momento angular, 1 es el E0, y el K, parámetro de asimetría, tiene relación con el inverso de los momentos de inercia. Está relacionado a través de un coseno de él o de él de menos pi tercios o 2 pi tercios. Y entonces esa dimensionalización pues fue interesante para utilizar solo 2 parámetros independientes que son K y E, 0. Lo que hicimos fue estudiar la geometría del hiperboloide, porque esto se puede estudiar en un curso sin mucha matemática. Se puede ver cómo se va dando la dinámica, pero claro, estamos viendo solo la trayectoria. Mucho más información tiene la solución de T, por supuesto. Y aquí la hemos perdido. Luego hicimos una reducción de las ecuaciones de Euler quitando el tiempo y nos quedamos con coordenadas cilíndricas. Ahora sí es la variable independiente. Y entonces en el espacio de parámetros vimos que hay 6 regiones disjuntas. Eran las 2 rojas separadas, las 2 cafés y las 2 rosas, que ya no me acuerdo los colores. Y justo la frontera de esas regiones son los casos límite donde la simetría cambia o donde tenemos los conjuntos separatrices. Encontramos la solución analítica en estas coordenadas y la trayectoria en la R de psi y K en función de K y de estos 2 parámetros. Y resultaron funciones trigonométricas. Y bueno, ya me fui muy rápido, pero también los conjuntos separatrices resultan ser semicírculos, 4 de ellos. Y bueno, es lo que les quería contar. Aquí hay un poco de bibliografía en este trabajo. Se estudia mediante deformaciones continuas, pero en el grupo SL2R, para estar explorando las diferentes álgebras que se pueden tener en el cuerpo rígido de Euler. Aquí están algunas referencias importantes. Este es donde se publicó este trabajo que ahora enseñé.
En Landau se encuentran las soluciones en términos de funciones elípticas también en este libro, que siento que es muy didáctico, o sea, lo recomiendo bastante. Y ya, prácticamente eso. Pues muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, a ver, ¿puedo pasar el micrófono? Sobre este problema, yo quisiera hacer un comentario. Yo estoy seguro que el ángulo psi independiente que ellos han usado, en muchos casos, en un caso típico, es un ángulo de Euler. Eso es algo que quisiera señalar. O sea, siendo un ángulo nuevo, digamos, que no usan otras gentes, es un ángulo de Euler, es porque están parametrizando con, con un ángulo, pero se puede de alguna forma escoger dos ángulos para esa parametrización del cilindro de las tres, 1, 2 y 3, y en ese caso resulta que el ángulo psi se puede identificar en muchos casos como un ángulo de Euler, de los mismos que usó Euler en su solución original. Otra cosa que quisiera yo señalar es eh, que este trabajo debe completarse, debe continuarse. ¿En qué sentido? En el sentido es que lo que están haciendo es la solución obteniendo el vector L en función del nuevo ángulo. ¿Sí? Y ese se puede ver que es una dirección de la matriz de inercia. Viendo la matriz de inercia como tres vectores ortogonales y unitarios, uno de los tres vectores es este, pero faltan los otros dos. Entonces sería bueno continuar este trabajo agregando los otros dos que hacen falta. Es lo que hizo Jacobi en 1850, integrando las ecuaciones, y él lo hizo de tal manera que con las nuevas computadoras son fáciles de dibujar estos tres vectores, y lo interesante es que se pueden dibujar usando únicamente los dos parámetros que habló Lidia, el parámetro de asimetría kappa y el parámetro de energía y momento molar es 0. ¿Por qué nada más estos dos parámetros? ¿Estoy quitando el tiempo? No. Lo que pasa es que el tiempo, ya sin dimensiones, es función de estos dos parámetros. Y por lo tanto, si utilizamos el cálculo, calculamos las posiciones de los tres vectores en múltiplos del periodo, que precisamente es función de solo estos dos parámetros, se puede dibujar en 200 casos separados por tiempos iguales, porque estamos dividiendo el periodo en partes iguales, los estamos dibujando, todo eso función de los dos parámetros que dice Lidia. Se puede dibujar y entonces se tiene la mecánica del cuerpo moviéndose los tres parámetros. ¿Se tiene todo? No. La solución de Jacobi nos dice que sí, la parte complicada de integrar esto es lo que sí se podría obtener así, pero hay algo extra. Esos parámetros que se quitaron de la discusión siguen de alguna manera influyendo y dándonos una velocidad angular constante. Pero el hecho de que sea una velocidad angular constante hace que Jacobi lo ignore en sus trabajos. Nos dice, pues quitemos esta velocidad angular constante, que la vamos a ver como trivial, entre comillas, y lo que queda es el movimiento complicado del cuerpo rígido de sus tres vectores unitarios, uno de los cuales ya dijo Lidia cómo se hace, pero faltan los otros dos.
que también se pueden dibujar con las fórmulas de Jacobi, que se adaptan perfectamente a la computación. Sí, gracias. De hecho, su idea de conectar con ángulos de Euler sí la hicimos y la mandamos y nos dijeron que eso ya era muy conocido y nos dieron una cita ahí donde apenas se medio relacionaba. Ay, pero ya preferimos quitar esa parte porque bueno, es un estar peleando ahí. Eh, creo que usted ha dibujado justamente el sí. Yo no sé dibujar muy bien en la computadora, pero con ayuda de Eduardo Virueña, que es un experto en el poli, lo hemos hecho, lo seguimos haciendo. Yo soy de Zapotico Sí. y ahorita ellos están de vacaciones. Ya en agosto regresan y vamos a seguir jugando y pensamos donde el programa pide los dos parámetros y luego lo dibuja. Uh-huh. O sea, aquí tenemos ya un programa que pide los dos parámetros y se los da uno y primero checa que el cero esté en el lugar adecuado. Que si no, no hay y solución. luego lo dibuja y nos está moviendo. Y se mueve muy interesante. Pero utiliza las funciones elípticas de Jacobi. Y algo interesante. Esto que hablamos es sistema. Uh-huh. Pero para la matriz de rotación no hay diferencia. No. Porque uno es el va al otro. Del otro. La matriz inversa es la transpuesta. Y entonces lo que ya calculamos con un NAT, lo cambiamos a filas y dibujamos y lo podemos ver en el anclado y en el inercial. Exacto. Y yo ya les puedo decir que en el inercial, una de las patas da vuelta ahora casi en un círculo constante. Y las otras dos como que forman un H en el espacio y hacen que el cuerpo se voltee. Y eso es lo que en Google le llaman el efecto raqueta. Y lo atribuyen a la inestabilidad de las separatrices. No, eso es para todo valor de los parámetros. El cuerpo en el sistema inercial da la vuelta totalmente en dos direcciones diferentes. Y en una dirección hace un círculo. Y eso moviendo. Uh-huh. Mira, ciertas curvas se ponen más. Sí, más cerradas y alargadas. Uno ve en el sistema inercial que nadie lo platica, es un movimiento de una pata, un círculo, y los otros dos como elipses, elipses, y que dan totalmente. Y que es lo que en Google y en videos tomados en el espacio, donde los cuerpos no tienen gravedad libre, se ve figura y se bambolean de manera misteriosa, un efecto raqueta en comillas, que esta solución. Sí, cómo no. Son cosas muy conocidas como Lidia, que retachan los árbitros, pero que nadie está dibujando. Gracias. Después de aplicar esta reducción, ¿se preserva algo de la estructura hamiltoniana de las ecuaciones iniciales? No, son ecuaciones de Euler, no son ecuaciones de Hamilton. ¿Dijiste hamiltoniana? ¿Sí?
Ajá. No, no se están planteando en forma hamiltoniana, son ecuaciones de Euler que no son las mismas. Sí se puede escribir un Pero las Hamilton. ecuaciones iniciales son hamiltonianas. Sí, pues es que es También es un sistema constante la mecánico, J, con energía cinética y energía potencial. Y el No sistema hay inicial, potencial. el cero, es cero. No hay bueno, que vale cero, es una energía cinética, Sí, porque pues sí es un sistema inicialmente. pero acuérdate que no puedes tener como variables canónicas a los tres momentos angulares porque sus paréntesis de Poisson no te sirven los tres independientes, pues, o sea, no puedes usar a los tres Ls como coordenadas canónicas. Y sí se puede escribir un hamiltoniano, Lo que eso quiero sí. decir, las ecuaciones iniciales son hamiltonianas. A veces podemos A ver, es que no sé cuáles, que se conserve la energía no, no me permite tomar las Ls o las Us o lo que le quieras llamar como coordenadas canónicas, es lo que te quiero decir. no, yo sé que al final el sistema no es integrable como sistema hamiltoniano, pero hay operaciones que son equivalentes. Se puede ver detrás de los cálculos que hacen, se puede ver una geometría subyacente donde en algún momento se fija una integral primera, que puede ser hamiltoniana, o se, se, se aprovecha una simetría que se podría ver hamiltoniana. A ver, Pero Tienes un primero tu respuesta. ¿Hay algo hamiltoniano en esta reducción? ¿Hay alguna integral primera que se podría ver hamiltoniana en lo que hiciste? Sí, yo digo que sí. Ah. Es decir, lo de hoy se puede hacer lagrangiano y por lo tanto se puede hacer hamiltoniano. En ese sentido, ¿no? Se pueden escribir las ecuaciones de manera de escribirlas en función de un lagrangiano y de un hamiltoniano. Eso es una respuesta. Lo que ella está haciendo es usar ya las variables adecuadas para hacer la integración de una manera sencilla. Es lo que ha hecho. Y es un problema totalmente integrable. Este problema es totalmente integrable. Tiene suficientes constantes, como ya se vio, el cuadrado del momento angular y el elipsoide del momento angular son dos de las constantes. Y esto se puede hacer también cuántico. Y lo cuántico es lo clásico, solamente cambiando unas variables por operadores. Y todo lo que hizo Lidia se puede hacer cuántico, y lo hicieron en la UNAM. El profesor Eugenio Leicó, que falleció hace poco tiempo, lo ha hecho con el momento angular como operador y el hamiltoniano como operador de la energía, función cuadrática del momento angular, que es un operador. Y el problema se puede simplificar mucho en cuántica, observando que hay el momento angular proyectado en una dirección conmuta con los dos operadores, el hamiltoniano y el cuadrado del momento angular. El problema cuántico se convierte en un problema de dos variables independientes, haciendo cero el momento angular correspondiente al momento angular en la dirección de uno de los ejes principales de inercia en el sistema del cuerpo. Y las variables, para los que se interesan en ecuaciones diferenciales, que son todos los de aquí, las variables son las funciones de la ME. El hamiltoniano se separa en variables de la ME, es separable en variables de la ME. Y en el caso más asimétrico de Lidia, se resuelve con funciones de Jacobi del caso de la energía cero. Y en otros casos son funciones más complicadas que la ME, pero son polinomios más complicados que los polinomios de Jacobi. Entonces hay mucha información relacionada con la respuesta, yo creo, de si es hamiltoniano o no. Es hamiltoniano, se está usando en la mecánica cuántica el operador. El sistema inicial es hamiltoniano.
es integrable, porque sostienen fórmulas. Mi pregunta es, si sostienen fórmulas, detrás de ellas hay o campos de simetría o integrales primeras. Quisiera saber si, por ejemplo, se pueden combinar entre sí de alguna forma Sí, para que sí. haya alguno de ellos que nos dé un campo hamiltoniano, o sea, algo relacionado con la estructura hamiltoniana inicial. Y las transformaciones son canónicas. A ver, pero No hay- algo que no, no, creo que no nos estamos poniendo de acuerdo, es que tú dices, ahí hay una energía y eso es hamiltoniano. A ver, ¿y quiénes son tus variables canónicas? No, No es, Yo no, creo no, que no es eso. ¿no? Él lo que quiere es un hamiltoniano que produzca las ecuaciones del movimiento del primer orden. Eso sí se puede Ah, hacer. sí. no, pero eso sí existe. Eso sí se puede hacer. Ah, sí, sí, sí. Muchas veces, cuando se resuelve un sistema hamiltoniano, hay simetrías e integrales primeras. Van con pares. Bueno, Aquí Aquí está. hay una reducción. hay una reducción, hay una simetría, por eso es integrable. Es integrable porque hay simetría. Si no hubiera simetría, es caótico. Cuando quito un grado de libertad, pues ya me queda un espacio fase de dimensión impar. Entonces tengo que hacer algo más para darle la estructura hamiltoniana simplética. Sí, siempre que haces Pero esta deben ser- reducción, deben ser pierdes la números- forma Está hamiltoniana. hamiltoniano, por definición, la dimensión del espacio fase con simplético es par. Entonces, si me vuelvo a un nivel, una superficie de nivel invariante, ahí disminuye un grado de libertad y aparentemente tengo un número impar de variables en el espacio fase. Pero se puede hacer algo justo para recuperar la estructura. Entonces, siempre que es una integral primera, y se hace la reducción simétrica usando esa integral. En esa superficie pregunta se es, puede. ¿estudiaron cuáles son los campos de simetría detrás de esta reducción? Se han estudiado, ellos se han estudiado, ¿verdad? Quien ha trabajado mucho es nuestro director de división. En El este director caso, de división ha es una publicado pregunta con muy- ella y ha dado una referencia. Nuestro director de división ha estudiado esas simetrías de esos problemas. Pero falta de la en eso. ¿En qué sentido? Yo lo voy a decir de una forma que no se va a entender bien, por lo cual pido perdón. Las variables en que se separa el problema clásico son coordenadas esferoconales, que son las que ella escribió ahí cuando ya entra función elíptica. Se separa el problema en coordenadas esferoconales y se integra en coordenadas esferoconales. En el caso clásico, una coordenada es constante y la otra es lineal en el tiempo. Lineal en el tiempo. Y con eso se integra la parte que ya dice. Falta otra parte que hay que integrar nuevamente. Y eso introduce funciones más complicadas. Son las funciones elípticas de Jacobi, ya son las funciones θ, pero se resuelve también. ¿No? Pero ahora veámoslo desde el punto de vista de simetría. Resulta que el problema es separarlo en otras coordenadas esferoconales también de funciones elípticas, pero son diferentes de estas. Y hay una tesis de doctorado en donde yo fui sinodal, en donde decían que Yo estaba hablando de esta reducción, como llegan a fórmulas. Cuando uno llega a fórmulas analíticas, es que detrás de esto hay campos de simetría. Sí, Esto era para saber si los estudiaron y si saben cuáles son. lo han estudiado y se hablan de dos hamiltonianos. Los demás. El cuadrado del pero por movimiento eso Las transformaciones, a estas funciones casi. Creo que se piensa campo vectorial, o sea, una simetría muy es eso lo invariancia, que quiere tipo, decir, claro. por ejemplo, cuando hay invariancia bajo rotación, es un campo de simetría. Sí, los grupos de simetría que tiene también Pero esto depende del método de integración. O sea, cuando uno resuelve un sistema diferencial, básicamente o está el valor de una integral primera, o se pone en una clase de equivalencia bajo la acción de un grupo de simetría.
En las dos Y, esto, cosas. y en lo que hacen, ¿cómo resolvieron el sistema? Tal vez de modo implícito lo hicieron. Tal vez no sea explícito, pero detrás de esto, a fuerzas, tenemos un integral en primera No un igual. o No, simetría. dos. Sí, el número suficiente. Mi pregunta es saber si, ahora, esto es implícito. Ahora, Así ¿qué que, grupo es? Lo dijo Lidia, es el grupo de sus dos. Es el grupo de sus dos. No, Hay y ahí hay dos. otras formas de Y el clasificar. problema aquí tiene, aparte, un grupo discreto. Cuando manejan los campos, Es el que habla de este grupo discreto que es de tres elementos que permiten cambiar los tres. Este es un grupo que simplifica el problema. O sea, reduce la bastante del espacio porque es discreto, no puede ser ¿no? Y por otro lado, está la relación entre el grupo de sus dos con rotaciones. y claro, está Pero aquí son rotaciones dinámicas, cuando y eso implica que haya no una constante. pero es como